Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de este espacio llamado Artesanía Política. Oh, por fin lo dije bien de corrido. Bien, me tomó cuántas sesiones, como 30. Bien, hoy día vamos a hablar un poco de Venezuela, pero no como ustedes se lo imaginan. Yo en sesiones anteriores, como tres, una de ellas la anterior, bueno, dos en realidad, una de ellas la anterior, yo he hablado de Venezuela así poco. La verdad es que yo no me atrevo a hablar mucho del tema. Y de hecho, yo considero lo siguiente. Esta es mi humilde opinión. El que piensa algo distinto, bueno, será. Pero no espero que si estás en contra mía o en desacuerdo conmigo, si me lo vaya a decir, dígamelo con respeto, ¿ya? Yo considero que, a excepción de los chilenos que viven en Venezuela, ningún chileno que se informe de lo que pasa en Venezuela por los medios convencionales de comunicación, que son los medios masivos, o las redes sociales, porque venezolanos que viven en Chile les contaron qué es lo que pasa, por informes, por un montón de videos en YouTube, etcétera. Yo creo que aún así ningún chileno tiene cara para estar hablando de lo que pasa en Venezuela. ¿Por qué? Porque por más videos que veamos, por más informes que leamos, por más venezolanos que conozcamos, nunca vamos a tener una realidad precisa como la de una persona que realmente vive ahí, como de los chilenos que deben llevar por lo menos unos 5 años viviendo ahí, deben estar conociendo la realidad a concho. Yo creo que solamente son de esas cosas que hay que vivirlas nomás para estar ahí, ¿entiendes? ¿Y por qué digo esto? Ahora uno dice, claro, que radical, son igual por la tele, la radio. Es que el problema es que uno, sobre este tema, no se puede informar ni por la tele, ni por la radio, ni por los diarios, ni por Twitter, ni por Facebook, ni por diarios digitales, ni por YouTube, ni por nada. Porque toda la información que nos llega es tergiversada, es manipulada, con intención de que quien la relata está contando su punto de vista como una verdad absoluta, como los buenos de la película, y que los contrarios son los malos. Y esto pasa, sea originado desde fuentes del gobierno de Maduro y simpatizantes, o bien desde la oposición a ello. Unos y otros están contando así lo que pasa en Venezuela. Entonces, cuando uno llega a darse cuenta de que eso sucede, uno no tiene por qué informarse de lo que pasa por esas cosas. No puede. Menos si no tiene una base sólida de ciertos conocimientos que se podrían llamar de formación política. Menos. Se habla de que, por ejemplo, el gobierno de Maduro es una dictadura. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es una dictadura? ¿Lo podría definir? Se habla, otros dicen que es una tiranía. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es una tiranía? ¿Saben lo que es un tirano? Y otros dicen que no, se acabó la democracia. ¿Alguno de ustedes sabe de partida qué es una democracia? ¿Saben qué es? ¿Qué requisitos tiene una democracia para que sea democracia? ¿En Chile hay una democracia? ¿Se cumplen los requisitos de la democracia para que exista en Chile? Entonces, si tú no tienes idea de todas esas cosas, tampoco podréis opinar. ¿Me entiendes? Entonces, hay gente escucha cosas en la tele, en la radio, con una perspectiva, con un punto de vista, y se queda con eso. Y repite como si fuera una especie de reproductor audiovisual. Entonces, yo creo que así la gente no tiene por qué andar opinando nada. Pero nada, absolutamente nada. Eso es lo que creo. Hay que tener mucho cuidado y muy cauteloso con el tema. Ahora, yo no digo que no hay que informarse, no saber, no preocuparse. Bueno, de preocuparse que hacerlo, aunque estén muy lejos de nosotros y sea muy distinto a nuestra realidad. Pero hay que tratar de apegarse a los hechos. Y repito, con esto no quiero decir que hay que ser objetivo. No. Para mí la objetividad no existe. La objetividad es un invento de los positivistas que querían convertir toda disciplina en una ciencia.
Eso es ser objetivo. La objetividad no existe porque la selección de hechos es subjetiva. O sea, los hechos que yo elijo para la objetividad es subjetivo. Yo selecciono según criterios, incluso a veces antojadizos, y de eso después le llamo objetividad. Por eso yo digo que la objetividad no existe al final de cuentas. Pero bueno, eso es otro enredo, que no me voy a meter más hoy día. Pero yo lo que simplemente digo es que hay que basarse en hechos. Bueno, en hechos como cuáles. ¿Han escuchado que el otro día destituyeron a la fiscal nacional? Bueno, ese es un hecho concreto, ¿cierto? Ahora, que digan que eso es un atentado contra otro golpe más de Maduro, que se está concentrando el poder, que es tirano, eso ya es una interpretación del hecho. Lo mismo otros que dicen, no, es que se está asegurando contra la oposición americana, el antiimperialismo, bla, bla, bla. Eso también es una interpretación. Entonces hay que escuchar hechos y de ahí sacar conclusiones. Pero también hay que tener una formación. Si vamos a estar hablando del tema, hay que saber lo que es una oligarquía, una democracia, una tiranía y una dictadura o un dictador. Bueno, el tirano y el dictador, lo que los diferencia es la forma en que llegaron al gobierno. El tirano es la persona o las personas que llegaron al poder mediante el uso de las armas, sea por un golpe de Estado, sea por haber ganado una guerra civil, sea por haber ganado una guerrilla, sea por cualquier episodio violento que implicó uso de la fuerza de armas. Y se instaló en el poder y se quedó con él. Eso es un tirano. Mientras que el dictador es una persona que llega al poder en circunstancias particulares. Puede ser porque la gente votó por él, o sea, por las urnas llegó al poder, porque hubo una elección y se eligió a través de las urnas. Puede ser porque hubo un vacío de poder, entonces esa persona la designaron en el cargo para llenar ese vacío de poder que había. Puede ser un gobierno provisional perfectamente, o bien estamos hablando de el suplente o el sustituto de alguien que estaba en el poder porque falleció, en fin. Pero ¿se entiende a lo que yo voy? Ese es un dictador. El tirano más conocido en la historia es Pisístrato, que existió después de la oligarquía griega y antes de lo que fue la democracia ateniense. O sea, oligarquía ateniense, después tuvo, perdón, no griega, ateniense, perdón. Hubo una oligarquía ateniense. Después Pisístrato se tomó el poder como un tirano, hizo un golpe de Estado y después lo dejó ya dando paso a lo que después fue la democracia ateniense. Eso para que sepa. Y de república, o sea, de dictador, bueno, el dictador era un magisterio que existía en la República Romana. La República fue antes del Imperio, ¿ya? Y el dictador más conocido es Julio César. Se supone que el dictador existía como tal, pero tenía todo el poder con un límite de tiempo, que era 6 meses. Julio César tuvo todo el poder y quiso estar más de 6 meses, y por eso lo mataron en las puertas del Senado. Ya. ¿Y qué es una democracia? Bueno, la democracia es nada más ni nada menos que el gobierno del pueblo, entendiendo por pueblo las personas que pueden participar activamente en esa democracia. Vale decir, en nuestro caso serían los ciudadanos. Y ahí ya depende de qué podemos entender por ciudadanos. Podemos decir si es mayor de cierta edad, si tiene que tener tal o cual característica, si tiene que ser nacional o no, en fin, eso se puede discrepar. Uno puede ver la Constitución y puede ver el concepto de ciudadano y uno podría entender. Pero también, bueno, hay dos grandes clasificaciones en la democracia, una que es material y otra que es formal. La formal tiene que ver con las reglas del juego democrático. ¿Cuáles son las reglas del juego? Punto. Mientras que la democracia material son todas las posibles jugadas con las reglas del juego existentes. Yo me acuerdo que cuando expliqué esto usé el ejemplo del fútbol. Si esto lo lleváramos al fútbol, la democracia formal serían las reglas del fútbol y la democracia material serían las jugadas que se pueden hacer dentro de la cancha apegándose a las reglas. Esa es la diferencia, ¿cierto? Ya. ¿Ok? Y
la democracia formal es la más importante porque ahí se establece las características de. Si hablamos, y aquí es cuando se habla uno de democracia participativa o democracia representativa. La democracia participativa es la que participa directamente el pueblo, en este caso los ciudadanos, que también se conoce, también puede estar dentro de esta categoría de democracia asamblearia, de asamblea, que dicen que cuando es mucha gente se agrupan en pequeñas asambleas en las cuales toman decisiones y esas las van diciendo al conjunto de asambleas que existen y así sucesivamente. Ya. A mí me gusta más la representativa, que tiene dos requisitos. Que los ciudadanos elijan a sus representantes y que haya separación genuina de los poderes del Estado. Bueno, eso en Chile no pasa. Y ambos requisitos, por cierto, son copulativos. Y eso en Chile no pasa porque en Chile los representantes no lo eligen los ciudadanos, lo eligen los dirigentes de los partidos políticos. O sea, la cúpula de un partido político, mientras que no hay separación de poderes del Estado porque el Ejecutivo y el Legislativo, por ejemplo, interfieren en la designación de cargos importantes del Poder Judicial y el Ejecutivo interviene en el Legislativo interviene en el Ejecutivo, entonces no hay una separación de poderes. Entonces aquí en Chile no hay democracia. Dicho esto, volvamos al tema principal. Maduro, ¿es dictador o tirano después de todo lo que hemos dicho? Maduro, ¿cómo llegó al poder? Maduro fue designado a la muerte de Chávez. Hubo una elección que supuestamente él salió electo, pueden decir que es fraudulento o no, y salió electo. Ojo que hacer que hayan elecciones donde haya gente participando, yendo a un lugar a depositar un papel en una urna, eso no hace un régimen más o menos democrático. Puede haber un régimen fascista, como el de Norcorea, donde pueden hacer elecciones iguales. Por eso yo lo digo, eso de que se elijan con papeleta puede ser el país más democrático como el país más fascista del mundo. Ojo. Pero la cosa es que Maduro llega al poder porque lo designaron y lo ratificaron en las urnas, donde uno puede discutir si fue fraudulenta o no esa elección. Entonces, ¿cómo llegó al poder? Él llegó al poder y lo fue concentrando en su mano. Eso lo hace un dictador, porque él no hizo un golpe de Estado, él no tuvo una guerra civil y la ganó. Él no hizo una guerrilla y la ganó y mató gente y destituyó al gobierno anterior. No, él llegó porque lo designaron y fue concentrando el poder en su mano. Eso lo hace un dictador. Entonces, ¿qué hay ahora en Venezuela? Una dictadura. ¿Ok? Eso para dejar claro. Entonces, para que se hagan una idea. Entonces, yo quiero que entiendan que si es una dictadura, después de lo que les he explicado, para que vayan cachando, cuando empiecen a escuchar que esto es una tiranía, que esto era una democracia y ya no lo es, que queremos que haya... Bueno, ahora saben lo que es. Y ya teniendo esos criterios mínimos, por lo menos, miren lo que estamos hablando, cosas pequeñas, mínimas, no se dejen engatusar con otras cosas que vienen a escuchar. Ya, ok, que destituyeron a la fiscal nacional, ese es un hecho, pero en interpretación del hecho hay que tener cuidado, porque la idea es que si nos vamos a informar de lo que pasa en Venezuela, que no sea con la tergiversación que hacen tanto los simpatizantes de Maduro como los opositores de Maduro y de su gobierno. ¿Quedó claro? Porque si no estamos jugando un juego de que nosotros nos dejamos llevar por bandos distintos, que todo se polariza. Oye, aquí en Chile no tenemos que polarizarnos como en Venezuela, ya pasamos por eso. Y deberíamos haber aprendido a tener un poco más de cabeza para ver la realidad. Igual yo considero que en este país la gente eh, tiene, ¿cómo se dice? Por una cuestión de idiosincrasia, tiene la manía de andar opinando y criticando a los demás, pero no le gustan que los critiquen a ellos. Es como ese guaso pesado que le gusta molestar a los demás, no le gusta que lo molesten porque se pica, es como una cosa así. ¿Por qué lo digo? Y este ejemplo lo di en la sesión anterior. Yo me acuerdo que esta misma clase política que existe hoy, puede que varíe algún perico o algún personaje, pero son básicamente los mismos. Y si no, son otros que tienen las mismas mañas. Que de eso también vamos a hablar un poco. Bien.
El año 2009, Sebastián Piñera trajo a su amigo José María Aznar, que era expresidente del gobierno español del Partido Popular. Lo trajo a una conferencia y él se pegó un discurso donde una de las cosas que salió en la tele fue que él decía que no existía, que había un mal manejo de la economía, una cosa así. Eduardo Frei, que era candidato a la Concertación en ese entonces, porque eran elecciones presidenciales, y todos los dirigentes de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista, del PPD, saltaron como locos diciendo, la ropa sucia se lava en casa. Y otras frases más como diciendo, usted no se meta, usted es de afuera, usted no opine. Y son esos mismos tipos que hoy día están saltando y hablan hasta por las narices de Venezuela, que la defienden, que no es democrática, que es tirano Maduro, que es inhumano lo que pasa, etcétera, 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 etcétera. Yo no digo que esté bien o esté mal hablar de otros países. Bien que se hable de otros países, por lo menos se muestra preocupación. Pero si lo vamos a hacer, por lo menos no tengamos esa actitud de que el día de mañana si viene un peruano, viene un haitiano, un colombiano a criticar nuestro país, porque mejor encuentran algo malo, no decirle, ¿sabes qué? Tú soy de afuera, no te metáis. Eso no te incumbe. Típico que la gente que más opina es la que más hace eso. Lo mismo pasa con gente que la que menos se preocupa de eso, cosas que pasan aquí en Chile, es la que más opina de lo que pasa en Venezuela. Gente que no le importan las pensiones, no le importa la educación, no le importan los perros, no le importa nada. Le importa él, su familia, su gente y punto. Y después están hablando, hoy ¿cachaste lo que pasó en Venezuela? Hoy sí, qué terrible, no. Pero bueno, yo esto lo digo y ojo, tengan cuidado. Si usted no tiene una formación política cívica básica, no estoy hablando que estudien politología ni sean expertos en ciencias políticas, pero conocimientos, nociones básicas, y si usted no sabe tampoco discernir de que la información que le están entregando está manipulada, sea de un bando o de otro, mejor no opine, mejor quédese callado, porque la verdad sea dicha, lo único que está haciendo es seguir con una actitud que yo creo que en este país ya debería erradicarse, que es estar aquí viendo que todos son dos bandos que siempre pelean, que siempre luchan, que no se pueden reconciliar. Es una estupidez que ya deberíamos superar. Y eso es producto de gente descerebrada, de gente que no es inteligente. Y yo digo inteligente, no que una persona inteligente no es una persona que estudia, que tiene un doctorado, que es superdotado, que tiene un coeficiente intelectual superior. No. Una persona inteligente es una persona que utiliza su cabeza, que piensa, que se pregunta cosas, que opina preguntando por qué pasa esto, qué sucede. ¿Entiendes? No una persona que escucha lo que otros dicen y lo repite sin pasar siquiera por la cabeza, pensar, sin usar la cabeza para pensar, ¿por qué pasa esto? Y repite como loro lo que otros dicen, esa persona no piensa, es descerebrada. Y aparte que muchos acá, con todo lo que pasó con la dictadura, la unidad popular y todo, hablan desde la guata, desde las entrañas, desde los sentimientos. Oye, si para hacer política uno lo tiene que usar usando la cabeza, no la guata. Y eso es algo que en Chile todavía la gente no entiende. Y la verdad sea dicha, yo creo que estar aquí escuchando lo que pasa en Venezuela y estar con esa actitud tampoco ayuda en nada. Si usted tampoco ocupa su cabeza para pensar, para darse siquiera un par de vueltas sobre el asunto, tampoco opine, por favor. Bueno, el que quiera me hace caso, el que no, no. Y me da lo mismo si me llegan comentarios de vuelta. Bueno, eso todo con respecto a Venezuela.
verdad es que yo en esta sesión yo no pensaba hablar de Chile. Pensaba solamente quedarme con el tema de Venezuela. Pero salió una noticia que a mí me gustaría destacar un poco y darle una pequeña vuelta. ¿Cuál? Esto de que en el Frente Amplio estalló una bomba, porque Alberto Mayor, ex candidato, ex precandidato, mejor dicho, del Frente Amplio, que perdió en las primarias con Beatriz Sánchez, que ahora Beatriz Sánchez es la candidata del Frente Amplio en las presidenciales, esa persona ahora quiso postular a la Cámara de Diputados por el distrito que involucra, entre otras comunas, la de Santiago. Digo esto porque ahora cambiaron los distritos y realmente va a haber un momento en que me voy a dedicar a hablar de eso, pero no hoy, más adelante. La cosa es que eso molestó en Revolución Democrática porque dijeron que Mayor le iba a quitar votos a Jackson y que en una de esas se iban a repartir los votos entre los dos y eso podía perjudicar obviamente la lista que podían llevar. Bien, yo pienso que el problema ahí es el siguiente. Estamos ante lo que es la política, la lucha por el poder. ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene más arrastre electoral? ¿Quién tiene el sartén por el mango para negociar? Eso es la política. Eso de tonteras como el arte de gobernar, el arte de lo posible y esas estupideces que realmente decían algunos dirigentes políticos, eso no es nada. Aunque definiciones de política hay muchas, partiendo por la de Aristóteles. Pero, pero así, bueno, digo Aristóteles en el sentido de si he leído el libro y te has dado vueltas para darte, o sea, si te has dado vueltas para pensar qué, porque no, pues se entiende. El asunto es que estas cosas no suena raro, no me suena nada que no haya escuchado nuevo, ¿cierto? No es nada nuevo bajo el sol. Esto ya lo hacían en la nueva mayoría, ya lo hacían en Chile Vamos. Ahora lo están haciendo en el Frente Amplio. Y aquí yo digo algo que me gustaría destacar y es que sea un conglomerado nuevo, con partidos, algunos nuevos y otros no tan nuevos, como el Partido Humanista, donde pueden venir aquí diciendo que son la voz del cambio, son una nueva generación y que van a cambiar Chile, que tienen reformas bajo el brazo que quieren impulsar, no se salvan de los vicios que puede generar este sistema. Que no solo la lucha por el poder, sino que también hay otras cosas que son más duras, como la corrupción, como el perpetuarse en el poder de cierta manera, a modo de elecciones, y crear mecanismos para que las elecciones te favorezcan en ese sentido. Ese tipo de cosas. Y siempre estas cosas van a pasar. Conglomerado que sea, gente que sea, etcétera, etcétera. Aquí hay una lucha muy clara. Revolución Democrática, dirigida entre otros por Giorgio Jackson, está haciéndole una pelea a Alberto Mayol, que antes de la primaria era un don nadie. Bueno, no tanto un don nadie, igual. Los que, por ejemplo, vimos Ciudadanos en CNN Chile y vimos uno que otro programa de opinión chico, lo conocíamos, pero por ejemplo, para la mayoría de la gente era un don nadie. Y que por salir en los debates, por tener franja, por discutir así en foro, en salir en la tele, en fin, se hizo algo conocido. Tanto que incluso se pensó que le iba a quitar voto a Beatriz Sánchez en la primaria. No sé si eso habrá sido cierto, porque igual la votación de Sánchez dobló a la de Mayor en las elecciones, pero en fin. El cuento es que él ya se hizo un capital político más o menos interesante y él pensó, bueno, voy a ver dónde puedo ser diputado. A lo mejor quiso ser diputado, vayan a saber las razones, todavía no lo sabemos. Él quiere ser diputado, bueno, voy a elegir un distrito y eligió el de Santiago, a lo mejor por las posibilidades que tenía. Y que justo topó con George Jackson. Y ahí se está discrepando porque, bueno, esa es la lucha por el poder, ver qué dirigente es el que resalta más ahí. Cuando lo que deberían hacer es tratar de potenciarse los dos juntos, porque en una de esas salen los dos electos. Nadie se ha puesto a pensar que a lo mejor la gente que vota por George Jackson, por Revolución Democrática, es gente que en la primaria votó más por Beatriz Sánchez, mientras que la gente que votó más por Alberto Mayol y en la primaria pueden replicar su voto aquí, y a lo mejor esa suma de las dos terminan potenciándolo a ellos y pueden arrastrar a otros más en la lista. Nadie lo ve así, pero aquí esto se ve como
una lucha por el poder porque se está viendo pasar a llevar a un dirigente importante de uno de los partidos más grandes del Frente Amplio, que es Democión Democrática, por un sujeto que hasta hace unos meses atrás era un don nadie. Y que su única gracia es que hizo una precandidatura, apoyada por algunos, del mismo conglomerado, donde a raíz de salir en exposición mediática y en la franja, etcétera, se hizo un pequeño capital político que ahora le puede servir para ser diputado. Y estas cosas pasaban en la nueva mayoría, pasaban en Chile Vamos, pasan hasta ahora y ahora están pasando en el Frente Amplio. Y en el Frente Amplio pueden llegar, cuando tengan cuotas de poder importantes, pueden también volverse corruptos, pueden también tener malversación de fondos públicos, pueden incluso en esta elección, ¿por qué no?, pedir platas políticas, o sea, platas de campaña por debajo, de forma fraudulenta, y después nos podemos enterar, porque este sistema, que es una oligarquía, está hecho para que toda fuerza nueva, por más honrada que sea, por más buenas intenciones que tengan, sea arrastrada a los vicios que tiene y sea hasta convertirse en un miembro más, un elemento más de esta oligarquía. Pero en el fondo te conviertes en un elemento más que ya no trabaja más para la gente que lo llevó ahí, sino para los grandes intereses económicos que te mantienen ahí. Y eso es lo que voy a decir sobre el tema, no me quiero extender más porque encuentro que no vale la pena. ¿Ya? Eso sería todo por hoy, espero que estén bien, nos vemos. Adiós.